Hola, en este video te voy a mostrar cómo puedes agregar líneas divisorias entre el menú de WordPress. Hay que aclararte que para ello tienes que utilizar el CSS personalizado, es una característica de Elementor Pro. Sin embargo, si no lo tienes, no te preocupes, puedes utilizar Pro Elements, que es un plugin que te permite utilizar los widgets de Elementor Pro y las características de Elementor Pro sin pagar nada adicional. Entonces, bueno, te voy a dejar el link de descarga de este plugin en la descripción. Para ello, aquí tengo este menú de acá. Lo voy a editar acá. Voy a editar este header, sin embargo, ya lo tengo acá para ahorrarte la carga de la página. Como puedes ver, este es el menú, simplemente el menú de WordPress. En este caso elegí uno de los tres menús que ya tengo. Pues igual puedo elegir otro de los que ya haya colocado dentro de mi página. Voy a elegir el de la izquierda, que tiene un poco más de elementos. Entonces mira que en este caso lo que tienes que hacer es ir acá a avanzado, ir acá a custom CSS, y te voy a dejar un pequeño código en la descripción de este video, que es este de acá. Lo vas a copiar, lo vas a pegar y mira que ahora tiene líneas divisorias entre los elementos del menú. Igualmente, pues esto lo puedes cambiar acá los píxeles que tiene el borde para que sea un poco más ancho. Puedes cambiar acá el color si tú quieres. Recuerda que acá con este widget de Elementor Pro tú puedes colocar acá en estilo, por ejemplo en tipografía, si quieres que el espaciado entre letras sea un poco mayor. Esto lo puedes colocar a tu gusto. Simplemente te quiero decir en este video cómo puedes colocar estas pequeñas líneas divisorias que muchas veces no sabemos cómo hacerlos dentro de Elementor Pro. Entonces espero que te haya gustado este pequeño video. Dale like y suscríbete para ver más videos así.